Hola y bienvenidos como cada semana a Conexión Surfing, el programa de televisión que os muestra siempre el mejor surf y ya sabéis, a sus principales protagonistas. Hoy tenemos mucho que contar, así que vamos a ir adelantando con los titulares y comenzamos. Veremos un amplio resumen del Corona Fiji Pro, novena prueba del Championship Tour 2024. Hablaremos con el canario Armides Oliveres de su triunfo en el Maldivas Pro y de sus opciones en el Campeonato del Mundo de Bodyboard. En nuestra sección Flashback recordaremos nuestro paso por las Rías Bajas gallegas. A esta cita tampoco faltarán los ya habituales surf consejos. Y María Lafuente nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tras conocer y repasar los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, en Conexión Surfing, como cada semana, toca dar la bienvenida a nuestro colaborador de la casa, Carlos Fernández. Recordemos, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer acompañarte en este momento de surf en televisión. Y hoy, además, lo iniciamos en un lugar lejano que volvía a ser parte del CT. Me refiero a Fiji y a su icónica izquierda de Cloudbreak. El Championship Tour 2024 encara ya su recta final. Tras una emocionantísima temporada regular, los mejores surfistas profesionales ponen rumbo a Fiji, un archipiélago en el Océano Pacífico formado por más de 300 islas. Y una de ellas es la que nos interesa. Namotu es como se llama, y ahí, o más concretamente a unas 3 millas al sur de la isla, es donde rompe una de las consideradas mejores olas del mundo, Cloudbreak. Una izquierda excepcional, rápida, hueca y que aguanta mucho tamaño. Ahí, históricamente, es donde se ha celebrado el Fiji Pro. Y quién si no, Kelly Slater es el que suma más victorias, la última conseguida en 2013. Prestad atención porque vamos a ver los mejores momentos del Corona Fiji Pro. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me, close to me. I'm feeling high when I'm low. Tras varias jornadas de espera, la competición del Corona Fiji Pro arrancó bajo unas condiciones difíciles y viento cruzado. En este primer día de acción en Cloudbreak se disputaron las 2 primeras rondas masculinas y la primera femenina. El brasileño Gabriel Medina de nuevo fue el protagonista con las mejores puntuaciones de la ronda de apertura, con un gran tubo que le supuso una puntuación de 9,17 y pasar a la ronda de 16 mejores, jugándose su clasificación para las finales en treslers. Yeah, that was a fun hit. It's good to be in the ribbon. The waves were just coming on my way, so it feels good to just surf, you know. I think these waves came from Tahiti. I didn't have many, so now I have it. Otro de los destacados en esta primera ronda fue John Florence, que ya clasificado para las finales, se limitó a disfrutar de su situación de privilegio como líder del ranking masculino. Yeah, it's definitely fun. We haven't had waves last week, so it's nice to have waves, but it is tricky out there right now. It's the high tide and there's a lot of water moving, and yeah, I kind of went out there thinking I was going to do turns, and then I ended up getting barreled. So yeah, I guess it was good I adapted. Kelly Slater regresaba a la competición de máximo nivel gracias a una invitación por parte de la WSL. El 11 veces campeón del mundo y vencedor aquí en 4 ocasiones, saboreó sus últimas olas como surfista profesional tras su retirada de la competición. En esta ocasión de nuevo no pudo superar la ronda de eliminación. El brasileño Yago Dora le superó con claridad. Overall, it was a really frustrating day. With that really south and short interval, it moved way further down the reef than normal. So the part of the reef I know in and out wasn't really working so well today. And I don't usually surf down the end so much. So I did feel a little lost this morning, and never really kind of got into flow. It was real bumpy and hard, even harder than it looked probably on camera. So yeah, I just never found my flow, and
But in that heat, my board felt great. I switched to a board and I changed the fins that I've been riding, and it felt really, really good. So I was excited to get a good wave, but just never sort of came my way. En la categoría femenina, tanto Molly Picklum, Caroline Mars y Tyler Bright cumplieron con el objetivo de clasificarse directas a los cuartos de final sin pasar por la ronda de eliminación, pero fue la estadounidense Kylie Simmers la gran beneficiada, ya que a pesar de sufrir más de la cuenta, logró pasar también y asegurarse el primer puesto del ranking con la importancia que ello tiene de cara a las finales. Yeah, I mean, I say my first time because the last 4 days have been pretty, barely surfable, so this is we woke up this morning and came here, and it was kind of the first time I've really seen this wave, and I've heard it's really tricky, and this morning it was super tricky, but it was a super fun wave, and it's fun to kind of get a left that you can do turns on and get barreled, and yeah, it was very tricky out there, and I definitely was having a hard time a little bit, and on my first wave I got slammed to the bottom and got a couple cuts and ripped my wetsuit, but after that I was just kind of trying to get my head out of the gutter, and yeah, I managed to, so. La competición seguía avanzando en Cloud Break y la tensión se palpaba en el ambiente. Medina volvió a lucirse en la ronda de octavos con una ola magistral que rozó el 10, pero en los cuartos de final, Griffin Colapinto echó por tierra el sueño del brasileño, que terminaba quinto en Fiji y se quedaba fuera de los puestos de acceso a las finales. La clasificación del ranking femenino todavía estaba más abierta aún que la masculina, y la carrera por llegar a 3 se aventuraba emocionante hasta el último momento. La australiana Molly Picklum se confirmaba como una de las firmes candidatas, sobre todo tras superar a la francesa Johanne Defay en los cuartos de final. Yeah, I mean, obviously you live and dream of heats like that against Joanne, to go up and try and keep going, for your world title, to keep that dream alive. And obviously Katie finishing the year #1 already going in, it's kind of hers for us to be taking it. So I'm really excited to go there. I really love that wave. And also I get to go see my friend Lakey and go and hang out, and yeah, I really like San Clemente, so I'm really looking forward to going back there and putting my best foot forward too, and just letting my surfing do the talking. En la tercera y última jornada del Corona Fiji Pro se pudo sentir el nerviosismo en un Cloud Break algo más pequeño que los días anteriores. Todavía quedaban por asignar 2 puestos en la categoría masculina y 1 en la femenina, y eran varios los candidatos que optaban al completar la lista de finalistas y por lo tanto al título mundial. La brasileña Tatiana Weston Webb y la canadiense Erin Brooks lograron alcanzar la final femenina tras eliminar a Tyler Bright y a Molly Picklum respectivamente en semifinales. Y aquí llegó la sorpresa, ya que la invitada, Erin Brooks, lograba la victoria y se convertía en la primera surfista canadiense en lograr un triunfo en una prueba del Championship Tour, haciéndolo además con tan solo 17 años. Sin duda, una chica a tener muy en cuenta en el futuro, y además con Kelly Slater como mentor. Yeah, this is so exciting. This being my first CT event and doing so well, it definitely brings me a lot of confidence, and hopefully I can finish well in the Challenger Series so I can be here with these guys next year, because this is just so much fun. Por lo que respecta a la categoría masculina, el estadounidense Griffin Colapinto logró la victoria, la quinta en su carrera en el Championship Tour, y confirmando además el segundo puesto del ranking. El otro finalista fue el indonesio Rio Waida. La final fue una batalla de ida y vuelta entre ambos, quienes se fueron alternando en el liderato, pero fue el de San Clemente el que se llevó el triunfo tras una última ola de 6,13, que le sirvió como segunda mejor puntuación para sumar un total de 12,80 frente a los 10,17 de su rival. It means a lot, especially this being a world-class left-hander and such a beautiful wave. To win at an event like this just kind of gives me a lot of gratitude and all the training that I've done over in my life, and everything I've put into my backside surfing, especially when I was younger, or maybe mid-teens, early 20s. I really was super insecure in my backside and just wasn't confident, and it took me a lot of trying different types of techniques and
getting that confidence and then finally finding it maybe like a couple years ago, and now to be able to like get the opportunity to perform on a left and then come and win it just like shows me all that hard work I put in, and yeah, just so excited. El Championship Tour 2024 llega a su fin. Ya solo queda saber quiénes levantarán el trofeo de campeón y campeona del mundo. Eso será en Tresles, California. Y lo veremos en Conexión Surfing. Con todo lo visto hasta este momento, turno ahora para el análisis. Carlos, tú, bajo tu criterio, ¿cuáles crees que han sido las claves del FIGI Pro? Pues mira, lo primero que tenemos que comentar, evidentemente, es la alucinante victoria de Erin Brooks, que era wildcard en este campeonato, era una invitada, era su primer CT y es la sexta chica en el mundo en conseguir ganar un campeonato, un CT en la primera aparición, ¿no? La verdad que ha sido un campeonato excelente. Erin Brooks empezaba la competición pasando por ronda de eliminación y justo aquí era donde tenía uno de sus momentos estelares en toda la competición. Quedaban un minuto para acabar la manga, iba todavía segunda y consiguió en una ola meterse un buen tubo, finalizar la ola con buena presencia, algo muy complicado de hacer en un momento como ese, ¿no? Bajo tanta presión, y la verdad que yo creo que ese impulso le ayudó para seguir avanzando por la competición hasta finalmente acabar ganándola. La verdad que un aplauso para esta joven canadiense que ha hecho un evento espectacular. Otra cosa muy importante para comentar en la categoría femenina en este FIGI Pro fue un momento un tanto polémico que algunos a lo mejor lo habéis visto por redes, y era ese tubo de Tatiana Weston Webb en el que se metió en una primera sección, que sí que es cierto que la pasaba bien, luego volvía a aparecer, veíamos cómo salía del tubo, pero metía la línea para seguir entubándose la siguiente sección. Normalmente cuando esto pasa, si no terminas esa segunda sección, si no consigues salir, el tubo se puntúa como una sola maniobra, y si no has salido, pues no te puntúa muy bajito, ¿no? Un 1 o un 2. En este caso, los jueces hicieron algo que está fuera de lo común, que normalmente se suele hacer, y premiaron a Tatiana por conseguir salir de esa primera sección y le acabaron dando un 6 alto. Es un poco polémico por lo que decimos, ¿no? Cuando el surfista o la surfista sigue metiendo la línea para arriesgarse a la siguiente sección, normalmente se puntúa como una sola maniobra. En este caso fue distinto y eso ha generado un poco de polémica. Hay gente que no está de acuerdo. Mi punto de vista es que no se debería de premiar esa sección para hacer claro que ha salido del tubo, pues tendrías que, digamos, abrir la línea y salirte para la zona plana. En este caso le puntuaron ese tubo. Lo importante es que no influía mucho en la situación de la manga, porque incluso sin esa ola Tatiana iba a seguir ganando. Así que, bueno, un dato ahí importante que ha generado un poquillo de polémica, sobre todo en las redes. Rápidamente, en chicos, ¿cómo fue la competición en la categoría masculina? En la categoría masculina hubo momentos muy importantes porque Ítalo Ferreira, que se encontraba en ese momento cuarto en el ranking, perdió en una ronda muy temprana, y eso abría la puerta sobre todo a Gabriel Medina y Yago Dora, que iban por detrás, para poder entrar en el último momento en esos ansiados 5 puestos, ¿no? de arriba del ranking. Y bueno, sobre todo a Gabriel Medina, conocemos lo crítico que es cuando están bajo estas situaciones de presión, que se convierte en una máquina de puntuar, y fueron momentos muy interesantes durante la competición. Yago Dora, que también tenía su objetivo clarísimo, estaba surfeando muy bien, pero bueno, finalmente estos dos surfistas perdieron en cuartos de final, y eso dejó a Ítalo Ferreira en quinta posición por los pelos, muy justito. La verdad que fue una carrera ahí muy emocionante. Otra batalla sin cuartel de los brasileños. Hasta este momento, visto esto, llevamos ya las 9 pruebas de la temporada regular y tocan las finales en Tresles, en California. Rápidamente, tu análisis de quiénes se van a esa última gran cita, que es la gran final, y sobre todo la importancia de cómo llegan en el ranking.
Pues mira, el ranking es muy importante en este formato de las finales, porque recordemos que es un formato playoff. Van a competir en escaleras desde las posiciones más bajas, van a ir teniendo que pasar uno por uno hasta batirse contra el primero en el duelo por el título mundial. En ese duelo se hará al mejor de 3 mangas, ¿vale? En el lado femenino tenemos en primera posición a la joven Caitlin Simmers, que se mete por segundo año consecutivo, esta vez en primera posición, seguida de Caroline Marks, la actual defensora del título. En tercera posición está Brisa Hennessy, en cuarta posición está la australiana Molly Picklum y en quinta posición Tatiana Weston Webb, que justo pasaba en esta última prueba también por muy poquito a la francesa Johanne Defay. En este caso, como os comentaba, Tatiana será la que se enfrentará en la primera manga contra Molly Picklum. La que gane de las dos irá contra Brisa Hennessy. La ganadora de esa manga irá contra la segunda, que es Caroline Marks, y esa ganadora se enfrentará finalmente en esa manga mejor de 3 contra Caitlin Simmers. En el lado de los hombres tenemos la primera manga, que será, como os he comentado antes, Ítalo Ferreira, que quedaba en quinta posición, contra el australiano Ethan Ewing. El que gana irá contra el tercero, que es Jack Robinson, y el ganador de esa manga se enfrentará nada más y nada menos contra Griffin Colapinto, que es el último año que se hacen estas finales en Trestles, que es su casa y seguramente que lo va a dar absolutamente todo. Y el ganador de esa manga se enfrentará al vencedor del ranking, John Florence, que, como decíamos, será al mejor de 3 mangas. Unos surfistas que se les da muy bien a todos este tipo de ola en lowers, y serán unas finales súper interesantes. Por lo que dices, tenemos todos los ingredientes para vivir unas grandes finales en California, dignas de estudio y, ¿sabes de qué? Dignas de repasar y de analizar aquí en Conexión Surfing contigo, que siempre nos haces unos análisis de todo lo que nos deja el Championship Tour fantásticos. Así que, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y seguimos en Conexión Surfing. Pero antes, si me permites, vamos a hacer una breve pausa para tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Mi nombre es Carlos Ajue, soy el chef ejecutivo de Bruto El Salvador. Aquí en Bruto hacemos comida internacional, tenemos toques japoneses, toques latinoamericanos y comida americana también. Lo que más nos destaca en Bruto es la capacidad que tenemos de mezclar todos los sabores que utilizamos en el restaurante. Lo importante que tiene aquí es el producto y hoy lo están trabajando de la mejor manera y creo que se le viene un futuro muy importante a la gastronomía salvadoreña. La verdad es que al final como entrenador viajas mucho por muchos países diferentes, ¿no? Y siempre es grato poder conocer sitios donde al final el pequeño respiro que tienes muchas veces por el trabajo, que es comer, puedas comer rico, bien, conocer cosas nuevas y probar cosas que te llamen la atención. También evidentemente viniendo de España es un sitio donde se come muy bien y la verdad es que El Salvador, tanto la comida más regional, más gastronómica, como la suerte de poder estar en un sitio así con cocina más fusión, más elaborada, mezclando lo que es de aquí, de este país, con una cocina un poquito más elaborada. La verdad es que es un placer y bueno, espero que mucha gente pueda disfrutar del surf y de la gastronomía aquí en El Salvador.
Grazie Surf City. Grazie Surf City. Grazie Surf City. Gracias, Surf City. Grazie Surf City. Todos cordialmente invitados a venir a Bruto, a vivir la experiencia. Siempre decimos que más que vender comida, vendemos experiencia, así que están más que invitados aquí a Bruto El Salvador. El bodyboard español está de dulce y el que nos están ofreciendo los bugueros canarios está siendo espectacular. Por eso, hoy en Conexión Surfing nos volvemos a poner en contacto con Armides Oliveres, que viene de ganar la prueba del IBC Bodyboarding World Tour en Maldivas y que está ahora mismo peleando en Sintra y actualmente líder del ranking mundial. ¿Qué tal, Armide? ¿Cómo estás? Buenas, hola a todos, ¿cómo están todos? Yo muy bien, muy contento de estar aquí intentando luchar ese primer puesto, intentar mantener el número 1 en el ranking. Es verdad que está complicado obviamente, pero también tengo la facilidad de que ahora mismo tengo bastantes puntos, así que vamos a intentar mantener ese primer puesto. Hablábamos contigo cuando venías de la última prueba, cuando venías de Maldivas. No pudimos hablar porque te quedaste un mes viajando por destinos exóticos con olas espectaculares, pero ahora ya sí, podemos charlar contigo y hablar de esa última victoria de Maldivas que te posicionó como primero del ranking y con muchas opciones de llevarte el título del mundo. Entonces, cuéntanos cómo fue la experiencia y cómo está siendo ese resultado. Bueno, la verdad que gracias a Maldivas, los puntos aumentaron bastante, porque es verdad que Maldivas contaba como 3.000 puntos comparados con algún otro campeonato que los otros competidores tienen menos, entonces eso me ha ayudado bastante y sí es cierto que si no llego a ganar ese primer puesto, ahora mismo estaría todo súper ajustado. Pero gracias a eso he conseguido estar un poquito más separado de los demás y ahora me da más tranquilidad a la hora de competir. No tengo esa presión que podría estar sintiendo ahora mismo. Victoria, y decíamos que te quedaste un mes disfrutando, como unas pequeñas vacaciones. Cuéntanos cómo fue la experiencia esa y dónde estuviste, qué olas visitaste. Bueno, pues el viaje empezó por Watucarum, por la isla de Java, y la verdad que una locura. O sea, sí es cierto que en Canarias, donde yo vivo, también es una barbaridad el tipo de ola que tenemos, pero el hecho de cambiar de ambiente, ver la cultura afuera, coger olas diferentes, pues era una experiencia que yo siempre he querido vivir y ya la he vivido y ha sido increíble, vamos, para repetir. Y cierto también que las olas han sido una pasada. Luego pasamos de Java a Sumatra y en Sumatra cogimos todo lo que fue cruz y un montón de olas por esa costa. No nos movimos tanto tampoco porque fueron 10 días antes de ir a Maldivas. Y ya luego, después de Maldivas, volví a Watucarum unos 5 días para luego acabar en Bali, que ya ahí terminábamos el viaje, queríamos ver Padang Padang y todas las olas estas que son súper conocidas, pero sí es verdad que increíble la cantidad de gente que había, entonces surfear tan a gusto como los otros sitios no pudo ser. Viajazo, desde aquí me estás dando una envidia espectacular, o sea, no te la puedes ni imaginar. Llegado ya de ese viaje y de esa experiencia que querías vivir, ya estás en Sintra, estás actualmente haciendo un hueco en la competición para atender a Conexión Surfing y sé que estás bien acompañado ahí en Sintra para apoyarte y defender este primer puesto en el ranking mundial. Cuéntanos, ¿con quién estás en Sintra y cómo está siendo esta prueba en Portugal? Bueno, pues estoy ahora mismo con algunos amigos y sobre todo mis padres y mi hermano mediano. El mayor está trabajando fuera, entonces no ha podido venir, le encantaría obviamente, pero estoy con ellos aquí ahora. Mis padres llevan como una semana entera viajando por la península con una furgoneta que se alquilaron bastante guapa y ahora han acabado aquí para apoyarme con mi hermano mediano y vamos, yo creo que están más motivados ellos que yo.
Después de Sintra queda la última prueba, que aparte es en casa, que es el Fronton King. ¿Cómo afrontas este final de temporada y acabar el circuito mundial en lo que es tu casa? Porque estás primero, entiendo que puedes defender el primer puesto en Sintra, pero ya coronarte en casa en el Fronton King sería espectacular, me imagino. Claro, es eso. Sí, es verdad que ahora mismo ya se podría como sentenciar el circuito si hago muy buen campeonato o si los competidores que se están jugando el título no lo hacen tan bien, porque la verdad que son unas máquinas y para que no lo hagan bien es complicado. Pero sí es verdad que si ellos consiguen hacer buenos resultados aquí y yo finalmente gano en casa, hombre, la verdad que sería bastante bonito, divertido y agradable. Sería motivación ya a más no poder. Aún así, aunque te llevaras ya prácticamente sentenciado el título de ahí de Portugal, me imagino que el cierre de temporada en casa con los tuyos, con amigos, con familia, con todo, me imagino que también sería especial, ¿no? Porque el Fronton King al final no es solo la prueba por antonomasia del bodyboard canario, sino del bodyboard mundial. Entonces, proclamarte campeón y cerrar el tour en casa, ¿eso qué significaría para ti como canario? Buah, la verdad que por ahora no me lo quiero ni imaginar. Quiero todavía estar centrado en lo que tengo que estar, pero sí es verdad que si eso pasa allí va a ser una barbaridad. El acantilado ahí donde se hace la hora, el frontón se va a derrumbar, eso seguro. Toda la isla ahí, toda Canarias apoyando, España. Bueno, podría ser, la verdad que si no es de las mayores locuras que podría vivir en mi vida, pues la mayor. Hablábamos hace un par de programas también con Alexander Montes y habría la posibilidad de que dos canarios se proclamasen campeones del mundo en casa en el Fronton King. Canarias, destino espectacular para el bodyboard. Me imagino que no pueden estar más orgullosos tus compatriotas de vosotros dos, del bodyboard canario. Sí, la verdad que recibimos bastantes mensajes de apoyo y de que estamos dándolo todo y que están muy orgullosos de nosotros. Yo de aquí le deseo la mayor suerte posible a Alexander porque tiene posibilidades de quedar campeón del mundo también. Y la verdad que sería muy bonito que los dos canarios quedasen campeones del mundo a la vez, uno en Open y otro en Junior, algo que no se ha visto nunca y creo que tampoco se ha visto que un canario gane en Open, así que imagina dos a la vez y uno en Open por primera vez en la historia, sería maravilloso. Seguro que vamos a estar muy cerquita de eso. No vamos a adelantar acontecimientos, Armide. No vamos a poner, como decimos en Galicia, o carro diante dos bois. Pero ya sabes que nosotros aquí en Conexión Surfing, pase lo que pase, nos da igual. Vamos a volver a conectarnos contigo. Yo me imagino para lo que va a ser, pero bueno, no lo vamos a decir ninguno de los dos. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing. Mucha suerte en lo que queda de campeonato y sobre todo mucha suerte en Sintra. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar apoyando y querer incentivar este deporte. Es un orgullo, así que espero seguir viéndonos mucho durante muchos años y vamos a darlo todo. Seguro que sí. Un abrazo grande, Armides. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Continuamos en Conexión Surfing haciendo memoria por los recorridos que hicimos en nuestras pasadas temporadas. Y en esta ocasión visitamos y recordamos nuestro paso por uno de los emblemas de Galicia, las Rías Baixas. Recordemos que ocupan la parte suroeste de la provincia de A Coruña y toda la costa de Pontevedra. Allí pudimos descubrir lugares únicos y singulares, además de sus playas y sus olas. Un sitio paradisíaco, Carlos.
Sin duda, muy recomendables y además empezando por una de las playas más emblemáticas de toda Galicia, que supongo que para ti también lo será. Hablo de la playa de Alanzada. Sin duda, Carlos, se me pone la piel de gallina solo de recordar aquel viaje. Así que, si os parece, comenzamos este viaje por las Rías Baixas. En nuestro viaje por las Rías Baixas arrancamos desde Alanzada, una de las playas referentes de toda Galicia. Ubicada en el istmo que le da nombre y en la boca de la ría, es una zona privilegiada al sur de Galicia, dentro del pesquero y turístico pueblo de Ogrove. Este arenal de más de 2,5 kilómetros es una zona de referencia para todos los surfistas gallegos. Hasta aquí nos desplazamos para encontrarnos con el surfista pontevedrés Milo Castelo. Milo es uno de los deportistas gallegos más competitivos y cuenta en su haber con un título de campeón de Europa por la ISA, 9 campeonatos gallegos y un subcampeonato nacional, además de ser un gran referente aquí, en las Rías Baixas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí esperándoos. ¿Qué? Mira, estamos en la playa reina de las Rías Baixas. ¿Qué nos puedes decir de la playa de la Lanzada? Pues bueno, se puede decir que la Lanzada es la playa histórica, ¿no?, por excelencia de aquí de la zona de las Rías Bajas, y es una de las playas que antiguamente era muy conocida por hacer windsurf, por los windsurfistas, y a lo largo de los años, pues evidentemente se quedó como una playa especial, una playa para hacer surf, todos los locales de la zona de Pontevedra, de los alrededores, del Grove. Y hoy por hoy es una playa de las más frecuentadas de las Rías Bajas, sin lugar a dudas. La playa de la Lanzada es un arenal casi de 3 kilómetros de largo, si no me equivoco, y tiene 3 zonas bastante diferenciadas. Digamos que esta es la zona donde están los locales, el Pico de la Roca a la izquierda, ¿no?, donde habitualmente surfamos los locales, que antiguamente nos ubicábamos en el medio. Por eso ahí en el medio de la Lanzada, donde estaba la antigua carretera que pasaba por la Lanzada, teníamos un puesto ahí casi en el medio, que ahora es totalmente duna, que se ha regenerado la duna, y quizá sea de los picos donde más mar entra de la playa, que es el medio, y donde posiblemente tengamos la mejor izquierda y una derecha bastante buena, sólida. La tercera área es una zona pues muy de relax, la verdad, es estupenda para estar los días de viento del noroeste, que está muy resguardada, que es la zona del Cantarapiedra, que es donde vamos todos a surfear los días que hay solete, vientos del norte bastante fuertes, y allí nos resguardamos para coger olas perfectamente. ¿Qué recuerdos te trae la playa de la Lanzada? Pues os puedo decir que fueron mis primeros baños aquí en las Rías Bajas, digamos, y tengo muy buenos recuerdos. Ya de ver gente surfeando aquí, yo ser pequeño, estar aquí ubicado, incluso llorando por la impotencia de no ser capaz de remontar las olas en su día cuando era pequeño. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, eso, de ver a la gente surfeando y aprender de ellos, sobre todo. ¿Cómo es la afición aquí en esta zona de las Rías Baixas? Pues, bueno, se puede decir que Pontevedra, en general, las Rías Baixas es una zona con bastante tradición de surf. Yo recuerdo de tener los 14 años, 12 años, y ya veníamos a la playa en autobuses, todos los jóvenes, llenábamos 1 o 2 autobuses para venir desde Pontevedra, tablas, cada uno con sus aparejos, ¿no?, digamos, llenábamos los autobuses. Y no sé, se fue haciendo una cultura muy de surf, ¿no?, en esta ciudad, que a pesar de no tener la playa, tenemos la ría, pero no tenemos justamente una playa en la ciudad. Se puede decir que esta zona de Montalvo, la Lanzada, Fosos, pues son nuestras playas urbanas, ¿no?, digamos. Y sí que hay bastante afición, y posiblemente de las Rías Bajas, junto con la playa de Nigrán en Patos, sea de las 2 playas más frecuentadas y con más historia que tienen aquí la zona de las Rías, ¿no? La verdad es que es una de las mejores playas para iniciarse, eso te lo puedo decir, que es de las playas más seguras. Evidentemente es una ría, estamos defendidos o protegidos por las Islas Bones, entonces es una playa que la regularidad de olas no es tan buena, pero siempre tenemos un mínimo para poder trabajar con los niños en el tema de la iniciación. Y luego lo que se podría decir que en invierno ya es una playa muy variopinta, con muchos escenarios, depende de qué vientos o qué mareas, la verdad es que podemos coger olas a lo largo de todo el año, y es una playa que se defiende pues, para poder entrenar, ¿no? No es la mejor de Galicia, evidentemente, en cuestión de fuerza, pero para eso tenemos otros picos y otras playas aquí más escondidas, que bueno, son también secretos a voces, pero que la verdad es que tenemos una zona muy completa. Ya de que dices que tenemos otras zonas, esta no es la mejor, pero conocemos la mejor, así que nos vamos hacia la que es la Venga, mejor. Vamos allá. Vamos allá. Hablando y te digo, mira, vale, es variopinta esta zona de las Rías Baixas,
que nos encontramos a todo un personaje de la... ¡Ese Guille! ¿Qué tal? Saludos, Fidel. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bienvenido a las Rías Bajas. Yo la verdad es que estoy como en el medio. Estoy en el medio completamente entre unas y otras y le tengo pasión tanto a unas como a otras. Que creo que es una de las personas del mundo del surfing de Galicia de la que más se puede aprender, de la que sin duda más te puede aportar por la forma de enseñar sobre todo, y luego que verlo surfear es que te puedes quedar ahora mirándolo. Decimos a Guille si nos acompaña. Venga, bueno, ¿te animas? Vamos a entrenar ahí. Venga, training. Salimos de la lanzada y pasamos por delante de uno de los enclaves más emblemáticos de la cultura gallega, la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada. Cuenta la leyenda que en este paisaje, hoy con un sol conciliador, en el último tercio del siglo XV, durante la Gran Revolta Irmandiña, un puñado de valientes del bando labrego se refugiaron en los restos de una fortaleza en aquel tiempo todavía amurallada. En este espacio privilegiado y como una de las grandes testigos de aquellos séculos escuros, todavía parcialmente en pie queda la Torre de la Lanzada, desde la que antiguamente con una hoguera se avisaba la Torre Gemela de Cambados, la de San Sadurniño, y a día de hoy, sin embargo, desde la que podemos ver la entrada de un buen suel. Desde la ermita podemos observar otra de las playas con gran tradición surfera, la de Fosos, garantía de olas durante muchas épocas del año. Aquí cerquita tenemos la playa de Fosos, que es una playa que funciona casi siempre en marea baja y posiblemente sea la playa que más recibe de todas las rías de Pontevedra. Y luego un poquito más allá tenemos otras playas como Major. En nuestro recorrido encontramos un lugar de obligada parada para todos los surfistas, el Canio Surf Bar, un local en el que disfrutar de buena comida, de una cerveza fría y además de música en directo. Este sitio cada año organiza el Rock and Long, un festival de longboard que cada año gana más adeptos. Conozcámoslo. Es como como diría, donde reponer fuerzas. Cuando vienes a surfear, nosotros nos caracterizamos por dar comida con producto muy sano, muy fresco, cuidamos mucho la salud de nuestro cliente y eso le gusta a los surfistas, evidentemente. Nosotros, de hecho, hacemos un festival en septiembre, el último fin de semana de septiembre, todos los años, se llama Rock and Long, y lo enfocamos más como una fiesta, porque realmente esta ola no es de tablonero, es una ola de tabla corta, es una ola muy rápida. Y lo hacemos, es una fiesta de tablón, con conciertos y demás. Ya llevamos también 6 añitos, hacemos este. El cañón, además, está a escasos 5 minutos de la que está considerada una de las mejores olas de Galicia, la que bombea cada invierno en la playa de Montalvo. Bueno, pues la Arenal de Montalvo, la verdad, es una playa bastante diferente. Es una playa, podríamos decir, poco peculiar. Pues no sé si por las bancadas de arena o por lo cerrada que es la calita en sí. No es una playa tan grande como otras que tenemos aquí por la zona. Y la verdad es que es una playa que, por su distribución y por donde está colocada, justamente detrás de las ONS, puede ser que tenga unas bancadas de arena un poquito más sólidas, y creo que es lo que puede hacer que la ola en sí tenga más fuerza que en otras playas, ¿no? Y para mí, evidentemente, yo creo que es una de las mejores playas de Europa. Seguimos en Conexión Surfing y nosotros esta semana nos despedimos desde la playa de Montalvo. Qué fantásticos recuerdos me traen estas imágenes, que son ya de hace algún tiempo, pero están de completa actualidad. La próxima semana continuaremos nuestro viaje por las Rías Baixas y nos iremos hasta la Ría de Vigo. Carlos, como siempre, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Te espero la próxima. Por supuesto, Víctor, será un placer estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos seguís y nos acompañáis en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing
Y antes de que nos visite nuestro invitado especial del programa de hoy, vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por nuestros amigos de las Américas Surfest. Lightning Bolt, como cada año, siempre nos sorprende y estamos todos expectantes a ver qué tablas van a traer, porque siempre nos traen algo nuevo. Entonces estamos todos siempre pendientes de ver esas tablas que llegan cada año de Lightning Bolt. Y encima somos muy afortunados por tener la oportunidad de poder probarlas durante el campeonato, y podemos probar tanto sus tablas como sus skates, y yo creo que eso, vamos, es una oportunidad única que no en cualquier sitio vas a poder tener. Y poder contar con estos productos exclusivos, de hecho, que han sacado este año en colaboración con un artista local como es Rebeca, y tener de repente pues estas sudaderas tan exclusivas en este campeonato, poder de repente pillarte también un poncho, una mochila, unas camisetas de esta marca, que es algo que siempre hemos tenido en la cabeza, ¿no? Son nuestros referentes y es muy guay, que sigan presentes siempre. Que Lightning Bolt esté presente en este campeonato le añade un valor enorme, porque, como comentaba antes, es una marca muy referente para todos los surfistas. Yo creo que cualquier surfista le dices Lightning Bolt y sabemos de lo que hablamos, tenemos una imagen en la cabeza, entonces ya eso pues le da una imagen muy grande y muchísima presencia a este campeonato. Pues he tenido la oportunidad de probar la tabla Single Fin, que me ha encantado porque es una tabla que te ayuda muchísimo con la remada, entras súper bien en la ola y coges velocidad, y la verdad que las sensaciones han sido muy guay. Y con respecto al skate, pues lo mismo. Yo la verdad es que no es que sea súper experta con los skates, pero me ha gustado mucho las sensaciones que me ha dado. Encaramos ya la recta final del programa de hoy y, como anunciamos, teníamos una invitada muy especial. Ella es María Lafuente. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Buah, ya te digo yo, o sea, ya hasta tengo un hijo y todo. Bueno. María, hoy, aparte, qué buen momento, qué bueno que viniste, como dirían nuestros amigos los argentinos, porque hoy arrancamos una especie de remember de viajes que hacíamos antes en Conexión Surfing. Y coincidió, bueno, a lo mejor ya estaba un poco planeado, que este viaje arranca en las Rías Baixas, y en concreto en una playa que los dos conocemos muy bien, la playa de Alanzada. Y ya de que estás hoy aquí, qué buena playa, ¿no? Una de mis playas favoritas. O sea, tenemos, para toda la gente que nos sigue, que no es poca, y no es poca tampoco la que nos visita en la Lanzada, pero ¿qué le dirías a la gente de esa playa que el 95% es del concello de Grove? Pues que la visiten, que vayan a comer al Grove y que no hagan surf. Tenemos varios spots en esa playa y yo entiendo que es una de tus favoritas porque tenemos esa zona que, dependiendo de dónde vengáis, le llamáis o Canta la Piedra, le llamamos el sanatorio, que es especial para el longboard. O sea, cuéntame, ¿qué recuerdos tienes tú de esta parte de la Lanzada? Pues aunque no es la playa donde empecé a surfear, la considero una de mis primeras playas donde he pillado mejores olas, sobre todo al principio. Es una playa súper protegida del viento, también del mar. Las olas son muy tabloneras, de hecho hay gente como Román que la odia, pero eso es bueno, así no viene todo el mundo allí.
Y nada, es una playa con muy buen ambiente, hay un montón de gente diferente y en general, pues lo que decíamos, una tabla para tablón. O sea, perdón, una playa para tablón. Sí, no, la comunidad longboarder que hay en el sanatorio es espectacular. La playa luego tiene más picos, tiene la zona del aeropuerto y luego ya la zona que podemos decir que es del concello de San aquí o de allí, sí. Que en el reportaje veíamos que realmente el que nos atendía era un buen amigo, Milo de Mission, y luego seguíamos por esa parte de la costa, Foxos, Montalvo, que bueno, yo sé que toda esa zona tú tienes una relación especial también, ¿no? Sí, en Foxos de hecho fue donde empecé a surfear, donde cogí mis primeras olas, con una escuela que ya ha desaparecido, de Pipo Domínguez, un gran surfista y muy tablonero, de que ya yo era el único tablonero que conocía, y la escuela de Golfiños, sí. No, Pipo, te iba a decir, o sea, para mí uno de los mejores surfistas que vi en la zona de las Rías Baixas, tal vez un poquito a lo mejor infravalorado porque siempre tenían esa rivalidad él y Milo y siempre ganaba Milo, pero para mí el estilo que tenía Pipo era espectacular, un high class en el agua. Y también, bueno, toda esta zona, o sea, ¿qué recuerdos nos vienen ahora sí a la cabeza, ¿no? Se celebra uno de los eventos que más arraigado tenemos aquí en las Rías Baixas y de la que tú eres casi como una especie de embajadora. Bueno, es uno de mis eventos favoritos, como decías, casi de los únicos que tenemos, porque no es un evento competitivo. De hecho, hemos ido mejorando la no competitividad año tras año, porque el año pasado, y creo que va a continuar este año, que por cierto es dentro de 15 días, allí os espero a todos, desde el año pasado introdujimos una forma de no competición que es que tú entran al agua 6 con sus licras, o sea, todo con su media hora creo que es para competir y tal, pero no hay jueces. Tú sales del agua, coges un papelito dentro de una bolsa y ese papelito decide si has pasado la manga o no. Sí, es la no competición. Es el único campeonato que ganó Román, ¿no? Exacto. Y eso, oye, o sea, si vas pasando mangas o no, gente como Nico se queda en la primera manga y gente como yo y Román ganamos a Nico. Y después en la final, pues lo mismo, o sea, tú sales del agua y coges un papelito que pone si has quedado entre primero y sexto. O sea, que precisamente por eso animo a todo el mundo a venir, porque la competición es lo de menos. Es un evento en el que, gracias al Canyon, pues es quien lo organiza, nos dan de comer, o sea, nos traen unos bocadillos a la playa y por la noche se hace una churrascada con la entrega de premios y tal, o sea, es un evento brutal. De hecho, en el reportaje que veíamos de este inicio de las Rías Baixas, nos recibe Toño en el Canyon, nos pone de comer, porque en el Canyon se come espectacular. Pero eso es gracias a Esmeralda, no a Toño. Vale, que si no me tiran de las orejas. Pero el ambiente en el Canyon es fantástico, es un bar surfero por excelencia. Es un bar familia, sí, 100%. Y el rock and long, o sea, que aparte siempre montan un montón de actividades paralelas. Hay mercadillo, hay conciertos de rock, está increíble. Es que las Rías Baixas, pasa que no lo podemos decir mucho porque se nos que no vengan muchísima gente. Pero la verdad que todo lo que tenemos aquí, aparte, ¿sabes lo que más me gusta? La comunidad longboarder que hay en esta zona de las Rías Baixas. Para mí es donde hay más longboarders. No sé de dónde salen ni cómo se creó, o si es a raíz del Canto, que es una playa muy acogedora para eso, pero nunca he visto en ninguna otra playa, de aquí claro, que haya tanto longboarder junto. Da gusto. Y tanto buen rollo. Claro, también por supuesto, pero es que el longboard es buen rollo, no hay otra forma. Sin duda. María, la semana que viene tengo que invitarte obligatoriamente porque vamos a seguir rememorando este viaje que arrancamos en la playa de Alanzada y que nos llevó hasta tu casa, hasta Vigo, hasta... Bueno, mi actual casa. Tu actual casa, dejémoslo ahí. Entonces, muchísimas gracias por pasarte esta semana y te veo la próxima semana y seguimos analizando qué tenemos aquí en las Rías Baixas que nos hace tan especiales. ¿Qué te parece? Perfecto, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, nos despedimos. Pero no os preocupéis porque regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.